Mis padres fingieron riqueza en la cena para pedirme inversión. Me cansé. Puse los documentos del banco en la mesa, no hay inversión. El banco remató su casa ayer y yo fui la compradora. El mensaje de texto llegó a mi teléfono exactamente a las 3 de la tarde con 47 minutos de un martes caluroso de mayo. Lo sentí vibrar contra mi pierna, una interrupción electrónica en mi santuario de ruido y furia. Me encontraba de pie en el centro del patio de maniobras de Marcelina Logistics, mi reino personal ubicado en el corazón industrial de Vallejo, al norte de la Ciudad de México. Aquí, el aire no es ampliamente aire, es una sustancia densa, masticable, compuesta por partículas de caucho quemado, diésel de alto octanaje y el polvo grisáceo que levantan los frenos de aire de 50 tractocamiones en movimiento constante. Para cualquier otra persona, este olor sería motivo de náuseas o de una queja ante la Secretaría de Medio Ambiente. Para mí, ese olor es el perfume del éxito. Es el aroma de la independencia. Me pasé el dorso de la mano por la frente para limpiarme una gota de sudor que amenazaba con entrar en mi ojo derecho, dejando una mancha negra de grasa en mi sien. No me importó. Había pasado las últimas 2 horas debajo del chasis de la Unidad 42, un Kenworth T680 que había estado presentando una vibración inusual en el eje trasero. Podría haberle ordenado a Tiburcio, mi jefe de mecánicos, que lo revisara. Él tiene 30 años de experiencia y manos que pueden arreglar un motor con los ojos cerrados. Pero hay algo terapéutico en el metal frío. Hay una honestidad brutal en la mecánica que no existe en las relaciones humanas. Si un camión falla, es por una razón lógica, una tuerca floja, un empaque roto, una falta de lubricación. No hay agendas ocultas, no hay mentiras piadosas, no hay manipulación emocional. El camión no te dice que te quiere para luego apuñalarte por la espalda. Saqué el teléfono del bolsillo de mis vaqueros Levi's, que ya tenían el color deslavado de 1000 batallas y un pequeño rasguño en la rodilla izquierda. La pantalla brilló bajo el sol implacable, compitiendo con el resplandor de los parabrisas a mi alrededor. El nombre en la pantalla provocó esa reacción física que había intentado erradicar con años de terapia y trabajo duro, una contracción en el estómago, una mezcla de ansiedad infantil y fatiga crónica. Mamá. No era una llamada. Mi madre, doña Socorro, rara vez llamaba si no había una audiencia presente para escuchar su tono de voz mártir. Prefería los mensajes de texto, donde podía ser imperativa sin tener que escuchar mi voz. Deslicé el dedo para abrir el mensaje. Celebración familiar esta noche. 7, en punto. Es imperativo que asistas. Tu padre tiene noticias vitales sobre la expansión del patrimonio familiar. No llegues tarde, Marcelina. Y por lo que más quieras, intenta vestirte como una dama y no como un mecánico. Tu padre cuenta contigo. Me quedé mirando las letras negras sobre el fondo blanco, releyendo la palabra patrimonio 3 veces. Una risa seca, carente de cualquier rastro de humor, escapó de mis labios, perdiéndose en el estruendo de un motor diésel arrancando a pocos metros de mí. Habían pasado 8 meses desde la última vez que supe de ellos. 243 días de silencio absoluto. 243 días en los que no existí para la familia de la Garza. La última vez que intenté contactarlos fue para invitarlos a la inauguración de mi tercer centro de distribución en el estado de Querétaro. Había sido un evento grande. Había contratado un servicio de catering de primera, había reservado la mesa de honor justo frente al escenario, y había ordenado 3 botellas del vino tinto que le gusta a mi padre, un Rioja Gran Reserva que costaba más que la nómina semanal de un ayudante general. Recuerdo la humillación de ver esas sillas vacías durante todo el discurso. Recuerdo cómo tuve que inventar excusas ante mis socios y clientes cuando preguntaron por mi familia. Surgió una emergencia médica, les dije, mintiendo con una sonrisa congelada. La realidad llegó en forma de un mensaje de voz de mi hermano Braulio, 3 horas después de que el evento había terminado, con la voz pastosa y arrastrada de quien lleva bebiendo desde el mediodía. Lo siento, hermanita. Networking. Ya sabes cómo es esto de los negocios de verdad. No todos podemos jugar a los camiones en el polvo. Y ahora, de la nada, había una celebración familiar.
Sabía exactamente que había cambiado. No era nostalgia. No era un despertar del instinto maternal de Doña Socorro. Ayer por la mañana, la edición digital de la revista Forbes México había publicado su especial anual sobre líderes de la logística y cadena de suministro. Mi rostro, serio, con los brazos cruzados y usando un casco de seguridad, ocupaba la mitad de la página 32. El titular no dejaba lugar a dudas sobre mi situación. La reina de la ruta, como Marcelina Logistics alcanzó una valoración de activos líquidos de 92 millones de pesos en 5 años. El artículo detallaba mi flota de 50 tractocamiones propios, mis contratos exclusivos con las armadoras automotrices del Bajío, y lo más importante para los buitres, mi liquidez. Ahora, papá quería cenar. Ahora, yo era familia. Guardé el teléfono y miré a mi alrededor. Mis empleados se movían con la eficiencia de un reloj suizo. Hombres y mujeres con chalecos naranjas y botas de seguridad, gente que se ganaba cada peso con sudor y esfuerzo. Ellos eran mi verdadera familia, aunque no compartiéramos sangre. Ellos nunca me habían pedido nada que no se hubieran ganado. Caminé hacia mi oficina, una estructura modular prefabricada en medio del patio, con aire acondicionado y vidrios polarizados. Al entrar, el silencio repentino fue un alivio para mis oídos, pero no para mi mente, que ya empezaba a maquinar, a anticipar, a armar estrategias defensivas. Me senté en mi silla de cuero y giré hacia la ventana que daba a mi lugar de estacionamiento privado. Ahí, una al lado de la otra, estaban mis dos opciones para esta noche. A la izquierda, cubierta con una lona gris para protegerla del polvo industrial, estaba mi adquisición más reciente, una camioneta alemana, una SUV negra de lujo, modelo 2025. Tenía interiores de piel color coñac, acabados en madera de nogal y un sistema de sonido que costaba más que mi primer departamento. Era el símbolo tangible de mi triunfo. A la derecha, estacionada bajo el sol abrasador, estaba la bestia. Una Ford Lobo, modelo 2015, doble cabina, color blanco. Tenía abolladuras en la caja trasera, testimonio de cargas mal estivadas en mis primeros años. El parachoques trasero estaba despintado y oxidado en las esquinas. Tenía 300.000 kilómetros en el odómetro y el asiento del conductor tenía una rasgadura en la tapicería de tela que había intentado coser yo misma. Miré las llaves de la SUV sobre mi escritorio. Brillaban, seductoras. Si llegaba en ese coche, les daría lo que querían, la validación. Verían el dinero sobre ruedas y pensarían que tenían derecho a él. Se pondrían en modo ataque, adulándome por mi éxito para luego pedir su parte. Pero si llegaba en la bestia, si llegaba en la camioneta vieja, mantendría la narrativa que ellos necesitaban creer para sentirse superiores. Para ellos, yo era la oveja negra, la que apenas sobrevive, la camionera. Necesitaban verme así para alimentar su propio ego frágil. Y cuando alguien está ocupado inflando su ego, deja de proteger sus flancos. Se vuelve descuidado. Se vuelve vulnerable. Tomé las llaves de la Ford Lobo. El metal se sentía caliente y familiar en mi mano. Hoy vamos a la guerra, vieja amiga, murmuré para mí misma. Y nuestro camuflaje será el fracaso. El tráfico en el segundo piso del periférico estaba prácticamente detenido, convirtiendo la autopista urbana en un estacionamiento de concreto hirviendo bajo el sol de la tarde. Eran las 5 de la tarde con 15 minutos. Tenía tiempo de sobra para llegar a las 7, pero la ansiedad me hacía tamborilear los dedos sobre el volante desgastado de la bestia, desgastando aún más el material sintético que cubría el aro. Avanzaba a vuelta de rueda, rodeada de ejecutivos en sus autos sedán alemanes y madres de familia en camionetas inmaculadas recogiendo a sus hijos de las escuelas privadas del sur. El aislamiento de la cabina, el zumbido monótono del motor que necesitaba un cambio de aceite, y el calor que se filtraba a través de las ventanas crearon el ambiente perfecto para que los fantasmas se subieran al asiento del copiloto sin invitación. Mi mente viajó 10 años atrás. No pude evitarlo. Regresar a la casa de tus padres es siempre un viaje en el tiempo, y rara vez es un viaje placentero. Recordé el día de mi graduación de la universidad. Tenía 24 años.
Había estudiado ingeniería industrial con especialidad en logística y cadena de suministro en el Politécnico. No era la universidad privada y exclusiva que mi madre hubiera preferido, ni la carrera de Relaciones Internacionales o Diseño de Interiores, que ella consideraba apropiada para una señorita de buena familia. Pero era lo que yo amaba. Me había graduado con honores, con un promedio de 9.8, el más alto de mi generación. Recordé estar sentada en el auditorio magno, con la toga negra pesada y el birrete que me picaba en la frente. El aire olía a flores baratas y a cera para pisos. Buscaba desesperadamente entre la multitud de padres orgullosos, cámaras y globos. Había reservado 4 asientos en la tercera fila. Los mejores asientos. Los había peleado en la administración escolar. Cuando el rector dijo mi nombre, Marcelina de la Garza, subí al escenario. Sentí el diploma en mis manos, el papel grueso y texturizado. Sonreí para la foto oficial, el flash me cegó momentáneamente. Pero mis ojos, una vez que recuperaron la visión, no miraban a la cámara. Miraban a esos 4 asientos vacíos en la tercera fila. 4 huecos negros en un mar de celebración y aplausos ajenos. Más tarde, esa noche, mientras cenaba una pizza fría en mi pequeño departamento de estudiante, recibí la llamada de mi padre. Lo siento, hija, dijo, su voz sonaba tranquila, sin un ápice de arrepentimiento real. A tu hermano le dio una crisis nerviosa. Tuvo un problema con su novia, esa chica rubia, ya sabes, y, bueno, ya sabes lo sensible que es Braulio. Tu madre y yo tuvimos que quedarnos a consolarlo. No podíamos dejarlo solo en un momento así. ¿Entiendes, verdad? La familia es primero. La familia es primero. Esa frase siempre había sido el escudo y la espada de mi padre. Pero la definición de familia parecía excluirme sistemáticamente cuando se trataba de recibir apoyo, y me incluía agresivamente cuando se trataba de exigir obligaciones. Braulio tenía 20 y tantos años en ese entonces, y una crisis de novia era suficiente para cancelar la celebración de 4 años de esfuerzo académico de su hermana. El tráfico avanzó unos metros. Frené bruscamente, haciendo que el cinturón de seguridad se tensara contra mi pecho. El recuerdo cambió, volviéndose más oscuro, más reciente. 5 años atrás. El momento que definió mi vida financiera y emocional. Estaba sentada frente al escritorio de caoba maciza de mi padre, en su estudio en la casa de las Lomas. El cuarto olía a tabaco de pipa rancio y a cuero viejo. Llevaba mi plan de negocios bajo el brazo, impreso en papel bond de alta calidad, engargolado con espiral metálico negro. Mis proyecciones financieras eran conservadoras pero sólidas. Ya tenía un contrato verbal con una empresa de autopartes en Puebla, pero necesitaba capital semilla para comprar 2 camiones usados y acondicionarlos. No le estaba pidiendo dinero regalado. Le estaba pidiendo un préstamo con intereses comerciales, o en su defecto, que fuera mi aval solidario ante el banco, ya que mi historial crediticio era demasiado joven para un crédito de 2 millones de pesos. Don Evaristo, mi padre, ni siquiera abrió la carpeta. Se sirvió un trago de whisky etiqueta azul en un vaso de cristal cortado, hizo girar el hielo lentamente y me miró por encima de sus lentes bifocales con esa mezcla de lástima y desprecio que reservaba para los meseros que se equivocaban con su orden. Marcelina, Marcelina, suspiró, negando con la cabeza como si yo fuera una decepción andante. ¿Cuándo vas a dejar de jugar a ser hombre? No es un juego, papá, le dije, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta por la humillación. Es un negocio real. El sector logístico está creciendo al 7% anual. Tengo clientes esperando. Es un negocio de choferes, de mecánicos, de gente vulgar, dijo él, escupiendo la palabra como si fuera veneno. No voy a poner mi firma, mi apellido, en un documento que te va a llevar a la ruina. Porque vas a fracasar, hija. No tienes el carácter. No tienes la fuerza. Los sindicatos te van a comer viva. Los clientes se van a reír de ti. Solo necesito una oportunidad, supliqué. Fue la última vez que supliqué en mi vida. La última. No, dijo él, tajante,
cerrando los ojos. Si quieres dinero, cásate con un buen muchacho. O dile a tu hermano que te dé trabajo en su, ¿qué es lo que hace ahora? ¿Consultoría de imagen? Seguro necesita a alguien que le lleve el café y le organice la agenda. Salí de esa oficina con el corazón roto, pero con la columna vertebral endurecida como el acero templado. Esa misma semana, vendí mi pequeño coche, cancelé mi seguro de gastos médicos mayores, y pedí préstamos a 2 agiotistas con tasas de interés criminales del 10% mensual. Comí atún y arroz durante 2 años. Dormí en la cabina de mi primer camión muchas noches para vigilar la carga porque no podía pagar seguridad privada armada. Pero pagué cada centavo. Y crecí. Y sobreviví. Y ahora, mientras giraba el volante para entrar a la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec, sabía algo que mi padre no sabía: yo había sobrevivido a los sindicatos, a los clientes difíciles y a la economía volátil. Él, por otro lado, estaba a punto de descubrir lo que es ser comido vivo por su propia arrogancia. Llegué a la calle de mis padres a las 7 de la tarde con 8 minutos. Las casas aquí eran fortalezas amuralladas, monumentos al ego y a la privacidad, protegidas por muros de 3 metros y cámaras de seguridad. La casa de mi infancia se alzaba imponente al final de una calle cerrada, una ubicación que mi padre siempre presumía como exclusiva, aunque en realidad significaba que el camión de la basura a veces olvidaba pasar. A primera vista, seguía siendo la mansión que recordaba de mis pesadillas y mis nostalgias. Muros altos color crema, tejas rojas importadas de España, bugambilias fucsias cayendo en cascada sobre el muro perimetral. Pero cuando detuve la bestia frente al portón de hierro forjado, mis ojos de auditora, entrenados para encontrar fallas en cadenas de suministro complejas, notaron los detalles que gritaban la verdad. El hierro del portón tenía manchas de óxido naranja en las uniones inferiores, donde la pintura negra se había levantado. Faltaba una de las lámparas decorativas del muro exterior, y en su lugar había unos cables pelados colgando tristemente, movidos por el viento. El interfón estaba pegado con cinta aislante negra en una esquina, una reparación chapucera que mi padre jamás habría permitido en sus días de gloria. Eran detalles pequeños, invisibles para el ojo inexperto o para el visitante casual, pero gritaban una sola palabra en mi mente: iliquidez. O más bien, la falta absoluta de flujo de efectivo para mantenimiento preventivo. Un ballet parking joven, un chico que no tendría más de 20 años, con un chaleco que le quedaba 2 tallas más grande, se acercó a mi ventanilla con cara de duda. Miró mi camioneta abollada, luego miró las mansiones vecinas, y luego volvió a mirarme a mí. ¿Viene a hacer una entrega, señorita?, preguntó, mirando la caja de mi camioneta llena de cajas de herramientas y una llanta de refacción sucia. Sonreí. La estrategia estaba funcionando a la perfección. No, joven. Vengo a cenar. Soy la hija de los dueños. Marcelina de la Garza. La cara del chico fue un poema de confusión. Intentó recomponerse rápidamente, adoptando una postura más servicial. Ah, disculpe, señorita de la Garza. Permítame. Tomó mis llaves con 2 dedos, como si estuvieran contaminadas con una enfermedad contagiosa. Cuidado con la reversa, le advertí mientras bajaba. Truena si no pisas el embrague a fondo. Y el freno de mano está flojo, así que déjala en primera velocidad. El chico asintió, subiéndose a mi camioneta con visible disgusto. Caminé hacia la puerta principal. Mis botas de trabajo, con su suela de goma gruesa, resonaban en el adoquín suelto de la entrada. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire perfumado a jazmín, a humedad antigua y a decadencia financiera. Estaba lista. La puerta principal, una inmensa pieza de madera de caoba tallada a mano que debía pesar 200 kilos, se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. El aire acondicionado del interior salió disparado hacia mí, frío y artificial, trayendo consigo un olor muy específico que activó mis recuerdos de la infancia, una mezcla de cera para muebles antiguos, el perfume Chanel número 5 de mi madre y algo más, algo rancio, como flores que se han dejado en el jarrón un día más de lo debido y el agua ha comenzado a pudrirse. Mi madre, doña Socorro, estaba parada en el vestíbulo, justo debajo del candelabro de cristal de Baccarat que siempre había sido su orgullo.
Llevaba un vestido de cóctel azul marino que probablemente había comprado hace varias temporadas, pero que mantenía impecable gracias a limpiezas en seco cuidadosas. Sus perlas eran auténticas, eso lo sabía, pero noté que su manicura estaba hecha en casa. Había un pequeño error en el borde de su pulgar izquierdo, una mancha de esmalte en la cutícula que un profesional de salón nunca habría cometido. Además, estaba más delgada, y no de esa manera saludable de quien hace pilates y bebe jugos verdes, sino con la delgadez nerviosa de quien se salta comidas por estrés. «Marcelina», exclamó, con esa voz aguda que usaba cuando quería parecer encantada pero estaba en realidad horrorizada. «¿Llegaste?» Y, oh, Virgen Santa de Guadalupe. Sus ojos recorrieron mi atuendo de arriba a abajo como un escáner de aeropuerto buscando contrabando peligroso. Yo llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros, limpios pero claramente usados y suavizados por los lavados, una camisa blanca de algodón remangada hasta los codos mostrando mis brazos bronceados por el sol, y mis botas de trabajo tipo industrial, marca Caterpillar, con punta de acero. No estaba sucia, pero ciertamente no estaba vestida para una cena en las lomas de Chapultepec. «Hola, mamá», dije, entrando sin esperar invitación y dándole un beso rápido en la mejilla, que estaba fría y tensa. «Vengo directo del trabajo». Se rompió un eje de un tráiler en la carretera a Querétaro y tuve que coordinar el rescate yo misma. El tráfico estaba imposible. «¿Y no podías traer una muda de ropa en esa cosa que manejas?», susurró ella, cerrando la puerta rápidamente como si temiera que los vecinos me vieran y llamaran a la policía. «Te dije que era una noche importante, Marcelina. Tenemos estándares en esta casa». «Mis estándares son la eficiencia y la puntualidad, mamá». Y llegué a tiempo. «¿Dónde está papá?» «En la sala. Sirviendo el aperitivo». «Por favor, te lo suplico, intenta no mencionar tus camiones. Y escóndete esas botas debajo del sofá si es posible. No cruces las piernas». Caminé hacia la sala principal, ignorando sus súplicas. El piso de parquet crujió bajo mis pies más de lo que recordaba. Noté que faltaba una de las pinturas originales que solían colgar en el pasillo, un paisaje del Valle de México firmado por un artista reconocido del siglo XIX. En su lugar había un espejo grande con un marco dorado excesivo, barroco, colocado estratégicamente para cubrir el hueco y, quizás, la marca de descoloramiento rectangular en la pared. Habían vendido el cuadro. Primer aviso. En la sala, la escena estaba montada como un escenario de teatro para una obra que ya había sido cancelada por falta de público. Mi padre, don Evaristo, estaba de pie junto a la chimenea apagada. Llevaba su traje azul marino favorito, el de las grandes ocasiones, pero noté que el cuello de la camisa le quedaba un poco holgado, había perdido masa muscular. A su lado, con una copa de coñac en la mano, estaba mi hermano Braulio. Braulio. El niño de oro. A sus 30 años, seguía teniendo la cara suave y sin arrugas de quien nunca ha tenido que preocuparse por pagar la luz a fin de mes. Llevaba un traje gris claro de corte italiano, sin corbata, y mocasines de gamuza sin calcetines, al estilo europeo. En su muñeca brillaba un reloj enorme, dorado, que reconocí inmediatamente como una réplica de alta calidad de un Rolex Daytona. Lo sabía porque uno de mis choferes vendía esas mismas réplicas en el mercado negro de Tepito por 3.000 pesos. También estaba mi tía Otilia, la hermana mayor de mi padre, sentada en un sillón individual en la esquina más alejada. Ella era la única persona en esa casa que me inspiraba respeto. Llevaba un vestido sencillo de lana gris y me miró por encima de sus lentes de lectura con una expresión indescifrable, pero me guiñó un ojo casi imperceptiblemente cuando entré. Ella era mi aliada silenciosa. «La hija pródiga regresa», bramó mi padre, abriendo los brazos en un gesto grandilocuente pero sin moverse de su lugar junto a la chimenea. «¿Qué tal la vida en la carretera, hija? ¿Ya aprendiste a cambiar una llanta o sigues necesitando que un hombre te ayude con la fuerza bruta?» «Tengo un equipo de 5 mecánicos certificados que cambian las llantas por mí, papá», respondí, aceptando el beso al aire que me ofreció cerca de la oreja. «Pero sí, sé cambiarlas. ¿Y sé cuánto cuesta cada una?» 12.000 pesos más el impuesto al valor agregado,
por si tenías la duda. Braulio soltó una risa nasal, agitando su copa para que el hielo tintineara. Siempre tan, literal, hermanita. Siempre hablando de dinero y grasa. Qué aburrido debe ser tu mundo. No todos tenemos el lujo de vivir en la nube, Braulio, dije, sentándome junto a la tía Otilia y poniendo mi bolso en el suelo. ¿Cómo van tus emprendimientos? ¿Sigues con lo de los tokens digitales de gatitos o ya pasaste a la siguiente estafa piramidal de moda? La sonrisa de Braulio vaciló por un segundo, sus ojos destellaron con ira, pero se recuperó rápido, adoptando su máscara de suficiencia. Es consultoría de activos digitales de alto riesgo y tecnologías blockchain, para tu información. Y estoy a punto de cerrar un trato que dejará a tu empresita de transportes como un puesto de limonada de vecindad. Ya basta, niños, intervino mi madre, entrando apresuradamente con una bandeja de canapés. Estamos aquí para celebrar, no para discutir. Tomen un poco de queso. Es brie importado de Francia. Miré el queso en la bandeja de plata. Estaba sudando un poco y los bordes se veían secos y amarillentos. Las galletas eran de una marca genérica que yo compraba por cajas en el club de precios para la cafetería de mis empleados. Brie importado, pensé. Sí, importado del supermercado de la esquina. Bueno, dijo mi padre, tomando la palabra y el centro de la atención, como siempre. Pasemos al comedor. Abrí una botella de Chateau Margaux de 1998. Nada más que lo mejor para esta noche. Es una ocasión especial. Me levanté y miré la botella sobre la mesa auxiliar. La etiqueta estaba un poco rasgada en la esquina inferior y tenía polvo acumulado en el cuello. Reconocí la botella inmediatamente. Era la misma botella que había estado en la cava de papá durante 15 años, guardada para la boda de Braulio o el primer nieto varón. La joya de la corona. Si la estaba abriendo hoy, para una simple cena de martes, significaba dos cosas: o me querían impresionar desesperadamente para sacarme algo, o ya no tenían dinero para comprar vino nuevo decente y estaban consumiendo las reservas históricas. Nos sentamos a la mesa. El comedor era vasto, una sala cavernosa con una mesa de caoba para 12 personas, pero solo estábamos nosotros 5 agrupados en un extremo, como náufragos en una balsa de lujo. La vajilla era la de Limoges, con bordes de oro de 24 quilates pintados a mano. Los cubiertos eran de plata pesada, herencia de la abuela. Las copas eran de cristal de Bohemia. Todo brillaba bajo la luz del candelabro. Pero la comida contaba la verdadera historia, la historia que la plata intentaba ocultar. No había personal de servicio. No estaba María, la cocinera que había trabajado con nosotros durante 20 años. No había meseros de uniforme blanco. Mi madre se levantaba cada 5 minutos para ir a la cocina y traer los platos ella misma. Le dimos la noche libre a la servidumbre, explicó mi padre, notando mi mirada inquisitiva mientras mi madre luchaba con una fuente caliente. Queríamos privacidad absoluta para esta conversación íntima de familia. No queríamos oídos indiscretos. La cena consistía en una lasaña que, por la forma cuadrada perfecta y la textura del queso quemado en las esquinas, juraría ante un notario que era congelada y recalentada en el horno. Acompañada de una ensalada triste de lechuga y ceber, unos tomates pálidos y un aderezo que sabía a botella de plástico. Comimos en un silencio tenso, roto solo por el tintineo agresivo de la plata contra la porcelana y los monólogos interminables de mi padre. Vimos el artículo en la revista Forbes, dijo finalmente Braulio, con la boca llena de pasta, rompiendo el protocolo que mi madre tanto defendía. 92 millones de pesos. Nada mal para mover cajas de un lado a otro. Supongo que inflaste los números con la depreciación de los activos para pagar menos impuestos, ¿no? Es un truco contable viejo. Es una valoración basada en el flujo de caja operativo y activos tangibles, Braulio, dije tranquilamente, cortando un pedazo de lasaña. Auditada por una de las 4 grandes firmas de contabilidad. Es dinero real. No es dinero virtual en una nube. Claro, claro, dijo mi padre, desestimando mi explicación técnica con un gesto displicente de la mano.
Lo importante es que tienes el apellido de la Garza. Ese apellido abre puertas, hija. Ese apellido te dio la credibilidad ante los bancos. Nunca olvides de dónde vienes, Marcelina. Tu éxito se debe a la plataforma que nosotros te dimos. Sentí que la sangre me subía a la cara, caliente. Apreté el tenedor hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No lo olvido, papá. Recuerdo perfectamente que cuando pedí el préstamo inicial hace 5 años, me dijiste que mi apellido no valía nada en el banco sin tu firma. Y no me la diste. Me dijiste que me buscara un marido rico. El aire en la habitación se congeló instantáneamente. Mi madre dejó caer su tenedor con un ruido metálico agudo que resonó como un disparo. No seas rencorosa, hija, dijo mi madre, con los ojos llenándose de lágrimas instantáneas, un truco dramático que dominaba a la perfección. Tu padre solo quería enseñarte el valor del esfuerzo. Fue amor duro. Quería que fueras fuerte. Y mira, funcionó. ¿No estás agradecida por la lección? Estoy agradecida de haber aprendido que solo puedo contar conmigo misma, respondí, tomando un sorbo del vino. Estaba picado. El corcho se había secado después de tantos años y había entrado aire. El famoso Chateau Margaux de 1998 era vinagre caro. Imbebible. Pero me lo tragué. Bueno, dejemos el pasado en el pasado, dijo mi padre, limpiándose la boca con la servilleta de lino almidonada. Hablemos del futuro. Porque de eso se trata esta reunión. De construir el futuro glorioso de la familia de la Garza. Aquí viene, pensé. El momento de la verdad. El momento del mordisco. Mi padre se reclinó en su silla, adoptando esa postura que él consideraba de magnate en control total. Entrelazó los dedos sobre su estómago, que se abultaba ligeramente bajo el chaleco, y me miró fijamente a los ojos. Marcelina, tú sabes que tu madre y yo siempre hemos tenido visión. Hemos construido un patrimonio, una reputación intachable en la sociedad. Pero el mundo cambia, y los negocios deben evolucionar o morir. Asentí, esperando el golpe, manteniendo mi rostro inexpresivo. Tenemos una oportunidad única entre manos, continuó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado nuclear. Un desarrollo turístico en la Riviera Nayarit. Lo hemos llamado Paraíso Azul. Un concepto eco-chic de ultra lujo. Cabañas sobre el agua, campo de golf orgánico, spa holístico con chamanes residentes. Es el futuro del turismo mundial. Suena ambicioso, dije. Y muy diferente a lo que ustedes suelen hacer. Es más que ambicioso, es una mina de oro, intervino Braulio, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una codicia desnuda. Ya tenemos los renders, el plan de marketing digital, todo. Los inversionistas extranjeros, gente de Dubái y Singapur, están haciendo fila para entrar. Entonces, ¿por qué me necesitan a mí? Pregunté, cortando su entusiasmo con un cuchillo de lógica fría. Si tienen inversionistas de Dubái haciendo fila, mi capital en pesos sería irrelevante para ustedes. Mi padre carraspeó, un poco molesto por la interrupción lógica. Se ajustó la corbata. El problema es la burocracia local, hija. Los permisos ambientales, las concesiones de zona federal marítima, ya sabes cómo es este gobierno actual. Se mueven lento, piden muchos requisitos. Y los inversionistas extranjeros quieren ver que nosotros, la familia fundadora, tenemos piel en el juego. Quieren ver un compromiso de capital local antes de soltar los millones de dólares internacionales. Necesitamos un puente, dijo mi madre, sonriendo nerviosamente y jugueteando con sus perlas. Un pequeño capital semilla para desbloquear el fideicomiso y pagar los permisos iniciales. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté, yendo directo al grano. Mi padre y Braulio intercambiaron una mirada rápida, una señal convenida. 4 millones de pesos, dijo mi padre, soltando la cifra como si fuera cambio suelto. 4 millones, repetí lentamente. $200.000. Es una inversión, Marcelina,
se apresuró a decir Braulio, casi salivando. Te daremos acciones preferentes de la serie A. Te daremos el 10% del proyecto total. En 2 años, esos 4 millones se convertirán en 40 millones. Es un regalo que te estamos haciendo. Porque eres familia. Porque queremos que seas parte del legado. Miré a mi alrededor. Miré las cortinas descoloridas por el sol que intentaban ocultar. Miré el vino picado en las copas de cristal. Miré el traje barato de Braulio y su reloj falso. Y luego miré a mi padre, a ese hombre que me había negado ayuda cuando yo no tenía nada, y que ahora me pedía 4 millones de pesos con la promesa de un castillo en el aire. ¿Tienen el prospecto de inversión impreso? Pregunté. ¿Los estudios de impacto ambiental aprobados por la Semarnat? ¿Las escrituras del terreno en Nayarit a nombre de la sociedad anónima? Por Dios, Marcelina. Explotó Braulio, golpeando la mesa con la palma de la mano. Deja de actuar como una auditora del SAT. Somos tu sangre. ¿No confías en la palabra de papá? Él ha hecho negocios por 40 años. He hecho negocios por 5 años, Braulio, respondí, mi voz fría y dura como el acero de mis camiones. Y si algo he aprendido, es que cuando alguien te pide dinero apelando a las emociones y a la sangre, en lugar de mostrarte los números y los papeles, es porque los números no existen. ¿Nos estás llamando mentirosos? Pregunté mi padre, su voz subiendo una octava, perdiendo la compostura de patriarca sereno. Estoy diciendo que 4 millones de pesos es mucho dinero para un proyecto que no tiene documentación sobre la mesa. Y estoy diciendo que mi respuesta es no. El silencio cayó sobre el comedor como una losa de concreto de 10 toneladas. Mi madre soltó un pequeño gemido y se llevó la mano a la boca. No. Repitió mi padre, incrédulo, como si hubiera hablado en un idioma alienígena. ¿Cómo que no? No voy a invertir en Paraíso Azul. Mi capital está comprometido en la renovación de la flota para el próximo trimestre. He ordenado 10 unidades nuevas. No tengo liquidez para especulaciones inmobiliarias sin sustento. Era una mentira técnica. Tenía 12 millones de pesos en la cuenta de tesorería de la empresa disponibles para inversiones inmediatas. Podía escribir ese cheque ahora mismo, sacarlo de mi bolso y firmarlo sin que me temblara la mano. Pero no iba a financiar su delirio. No iba a tirar mi trabajo al pozo sin fondo de su vanidad. Eres una egoísta miserable. Gritó Braulio, levantándose de su silla tan bruscamente que casi la tira. Su cara estaba roja, las venas de su cuello se hinchaban. Vimos la revista. Sabemos que tienes el dinero. Prefieres gastártelo en camiones mugrientos y en choferes nacos que ayudar a tu propia familia a construir un legado. Braulio, siéntate. Ordenó mi padre, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un odio frío. Marcelina, creo que no estás entendiendo la gravedad de la situación. No te estamos pidiendo un favor. Te estamos dando la oportunidad de redimirte. De ser parte de esto. De no quedarte fuera. ¿Redimirme de qué, papá? ¿De tener éxito sin su ayuda? ¿De ser una malagradecida? Rugió él, golpeando la mesa. Nosotros te dimos la vida. Te dimos educación. Y ahora nos das la espalda por 4 millones de pesos. Escúchame bien, niña, si sales por esa puerta sin firmar el cheque o hacer la transferencia, te olvidas de nosotros. Te desheredo. Te borro del testamento esta misma noche. Esta casa, los terrenos del sur, las joyas de tu abuela, todo pasará a Braulio. No verás ni un centavo de mi herencia cuando yo muera. Me quedé mirando a mi padre. Lo observé detenidamente, como quien observa un accidente de tráfico en cámara lenta. Vi el temblor incontrolable en sus manos. Vi el sudor frío perlando su labio superior. Y me di cuenta de la verdad absoluta, no estaba enojado. Estaba aterrorizado. Estaba acorralado. Me agaché lentamente, sin romper el contacto visual con él, y tomé mi bolso del suelo. El movimiento fue deliberado,
calmado. Ellos pensaron que estaba buscando mi chequera. Vi un destello de triunfo en los ojos de Braulio, una sonrisa prematura en los labios de mi madre. Pero lo que saqué no fue una chequera. Saqué una carpeta de plástico azul. Era una carpeta sencilla, de las que se compran en la papelería de la esquina por 20 pesos. Funcional. Barata. La puse sobre la mesa, apartando con cuidado la copa de vino imbebible para hacer espacio. Me vas a desheredar, dije, saboreando las palabras, rodándolas en mi lengua. Me vas a quitar mi parte de esta casa y de los terrenos del sur. Exactamente, dijo él, creyendo que había ganado, recuperando su postura dominante. Así que saca tu chequera, firma por 4 millones, y tal vez, solo tal vez, te perdonemos tu insolencia de hoy. Abrí la carpeta. El sonido del plástico al abrirse sonó fuerte en el silencio de la sala. Hay un problema fundamental con tu amenaza, papá, dije suavemente. ¿Qué problema? Que no puedes desheredarme de algo que ya no es tuyo. Saqué el primer documento. Un informe de buró de crédito detallado, con fecha de hace 3 días. Lo puse frente a él. Laxad Inversiones S.A.D.C.B., tu empresa holding, leí en voz alta. Calificación crediticia, C-. Insolvente. 3 tarjetas de crédito corporativas sobregiradas al máximo. Préstamos personales en mora desde hace 14 meses. Deslicé el papel hacia él. Mi padre palideció, su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían rápidamente sobre el papel, reconociendo sus propios secretos impresos en tinta negra. Eso es privado. Chilló mi madre, levantándose parcialmente de su silla. Estás violando nuestra privacidad financiera. Es ilegal. Tú me invitaste a una discusión de negocios, mamá. Esto es, due diligence. Auditoría de vida. Es lo primero que se hace antes de invertir un solo peso. Saqué el segundo documento. Una carta notariada con sellos rojos. Hace 2 semanas, recibí una llamada. No de ustedes. De la tía Otilia. Todos giraron la cabeza para mirar a la tía Otilia en el extremo de la mesa. Ella levantó la vista de su plato vacío, se ajustó los lentes y sostuvo la mirada de su hermano con una dignidad inquebrantable y triste. Ella me dijo la verdad, continué. Me dijo que el banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria sobre esta casa. Que llevaban 18 meses sin pagar la hipoteca. Que habían rehipotecado la propiedad hace 2 años para financiar, ¿qué fue? Ah, sí. La inversión en criptomonedas de Braulio que se fue a cero cuando el mercado colapsó. Braulio se encogió en su silla, pareciendo de repente muy pequeño dentro de su traje barato, como un niño atrapado en una travesura costosa. Tía Otilia me dijo que estaban desesperados. Que esta cena no era para invitarme a un negocio de un hotel en Nayarit. No existe ningún hotel. Esta cena era para estafarme 4 millones de pesos para pagar los intereses moratorios acumulados y detener el embargo por unos 6 meses más. Solo para ganar tiempo. Solo para seguir respirando. Es un bache temporal, tartamudeó mi padre, perdiendo toda su arrogancia. El mercado se va a recuperar. Solo necesitamos tiempo. Tengo contactos. El tiempo se acabó, papá. El banco se cansó de tus excusas y de tus prórrogas. La semana pasada, el banco clasificó tu deuda como cartera vencida irrecuperable y la puso a la venta en un paquete de activos tóxicos para limpiar su balance antes del cierre trimestral. Hice una pausa dramática. Quería que entendieran cada palabra. Quería que el peso de la realidad aplastara sus fantasías. Normalmente, estas deudas las compran despachos de cobranza agresivos. Buitres que vienen a las 3 de la mañana a patear tu puerta, a cambiar las cerraduras y a pegar carteles de deudor en toda la colonia para que los vecinos se enteren. Saqué el último documento. El documento final. La cesión de derechos adjudicatarios, con los sellos oficiales del registro público de la propiedad y del banco emisor. Pero tuviste suerte, papá.
¡Oh, mala suerte! Mi empresa, Marcelina Logistics, tiene una división de inversión inmobiliaria. Compramos activos en remate para convertirlos en bodegas o centros operativos. Coloqué el contrato de compraventa encima de su plato de lasaña fría. Compré tu deuda, papá. Pagué el 70% de su valor nominal al contado hace 72 horas. Me incliné hacia adelante. Yo soy la dueña de la hipoteca. Soy la dueña de los pagarés firmados por ti y por mamá. Y legalmente, soy la dueña de los derechos adjudicatarios sobre esta casa y sobre todo lo que hay dentro de ella. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina lejana. ¿Compraste nuestra deuda?, susurró mi madre, como si no entendiera el idioma, mirando el papel como si fuera una sentencia de muerte. Sí. La deuda total, con intereses moratorios, gastos de cobranza y penalizaciones, asciende a 25 millones de pesos. Ustedes me deben 25 millones de pesos a mí. Así que, papá, cuando me pides 4 millones y me amenazas con quitarme la herencia, me da risa. Porque tu patrimonio neto es negativo. Estás en bancarrota técnica. Y tu acreedor principal está sentado frente a ti, comiendo lasaña congelada. La reacción fue visceral. Mi padre se desplomó en la silla, como si sus huesos se hubieran convertido en agua. El color había abandonado su rostro por completo, dejándolo con un tono grisáceo enfermizo. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Braulio, en un último intento de bravuconería estúpida, intentó agarrar los papeles para romperlos. «Esto es ilegal», gritó, con la voz quebrada. «Es fraude. Tú no puedes comprar la deuda de tu propia familia sin avisar. Es inmoral». «Es mercado libre, Braulio», dije, poniendo mi mano firmemente sobre los documentos antes de que pudiera tocarlos. «Y es perfectamente legal. De hecho, fue una transacción pública. Cualquiera con 25 millones de pesos líquidos podría haberlo hecho. Pero fui yo». «¿Por qué?», preguntó mi madre, con lágrimas negras de rímel corriendo por sus mejillas. «¿Por qué harías esto, Marcelina? ¿Para humillarnos? ¿Para vengarte porque no fuimos a tu graduación? ¿Es eso? ¿Es rencor?». «Lo hice para protegerlos», dije, y por primera vez, mi voz se suavizó un poco, aunque no demasiado. Si un despacho de cobranza hubiera comprado esto, ya estarían en la calle. Ya habrían cambiado las cerraduras esta mañana. Yo les estoy dando una opción. Una salida digna». «¿Qué opción?», preguntó mi padre, con la voz rota, mirando sus manos vacías sobre la mesa. Saqué un sobre blanco de mi bolso. «Aquí hay un acuerdo de transición. Tienen 30 días. Un mes calendario a partir de hoy». «¿30 días para qué?», preguntó Braulio, temiendo la respuesta. «30 días para desocupar la propiedad». «¿Qué?», chilló mi madre, poniéndose de pie. «No puedes echarnos. Esta es nuestra casa. Aquí criamos a nuestros hijos. Aquí están mis recuerdos. Esta casa es el activo que garantiza la deuda, mamá. Y la deuda debe liquidarse. Voy a remodelar la casa y venderla, o tal vez demolerla para hacer oficinas. Es la única forma de recuperar la inversión de mi empresa. Mis accionistas, que soy yo, no aceptan pérdidas por sentimentalismos». «Pero, ¿a dónde iremos?», preguntó mi padre. «El acuerdo estipula lo siguiente», dije, señalando el papel. «Si desocupan la casa en 30 días, sin dañar la propiedad, sin llevarse nada que esté atornillado a las paredes, y sin hacer escándalos legales, yo les entregaré un cheque de fondo de reubicación». «¿De cuánto?», preguntó Braulio inmediatamente. El dinero siempre era su idioma, incluso en la derrota. 300.000 pesos. 300.000. Se burló Braulio. «Eso es una miseria. No compramos ni un cuarto de servicio con eso en esta zona». «No es para comprar»,
idiota, le espeté. Es para rentar. 300.000 pesos pagan un año entero de renta en un departamento cómodo, de 2 habitaciones, en una colonia de clase media segura. Es suficiente para que papá y mamá vivan tranquilos, sin lujos, pero con dignidad. ¿Y yo? Preguntó Braulio. ¿Dónde voy a vivir yo? Lo miré fijamente a los ojos, disfrutando el momento. Tú tienes 30 años, Braulio. Tienes salud. Tienes estudios universitarios que papá pagó y que nunca usaste. El fondo es para nuestros padres. Tú estás por tu cuenta. Buena suerte en el mundo real. Mi padre tomó su pluma Fuente Montblanc. Le temblaba la mano. Miró alrededor del comedor, despidiéndose de su vida de fantasía. Luego me miró a mí. Ganaste, hija, susurró. Firmó el documento. Recogí mis cosas. Me despedí de la tía Otilia, quien se fue conmigo. Mientras salíamos, escuché a mi madre empezar a gritarle a mi padre, y a Braulio llorando. Subí a la bestia. El motor rugió. Me sentí ligera. Me sentí libre. Había comprado mi libertad por 25 millones de pesos, y valía cada centavo.